Hola, hola amigos del podcast y compañeros del espacio digital. Bienvenidos una semana más a Calle Butarque, el único programa del multiverso pepinero que dedica el tiempo que le sale de los huevos a contar las historietas del Club Deportivo Leganés. Hoy, día de sonrisas, lágrimas, despedidas y presentaciones, nosotros no hemos querido ser menos que el club y hemos comunicado previamente a nuestro director técnico. Como habéis podido observar, hay nuevos cambios en esta dirección y por ese motivo habéis podido escucharme con toda la paciencia del mundo y los oídos bien abiertos para disfrutar de la acústica de este nuevo proyecto, esta intervención que esperemos que dure lo menos posible. Como lo menos posible queremos que dure la presentación de nuestro erudito, la estadística pepinera. JB, ¿qué tal? Buenos días. ¿Dices que sea breve? Breve. Sí. Pues, buenos hola. días. ¿Qué tal? Oye, me ha gustado la nueva sintonía. Me ha gustado. También con nosotros, ¿quién si no? La voz del desafío. Roberto Morato, buenos días. Buenas, ¿qué tal? Bueno, tanto como buenos días, buenas noches. Ya sé que hemos perdido un poco el oremus con respecto a la noticia del día de hoy, a la presentación de nuestro nuevo director deportivo. Está bien, ¿no? Decir, después de 10 años, nuevo director deportivo. Ya sabemos que en el Lega los ciclos y sobre todo los tiempos son muy diferentes, ¿no?, al resto de los clubes. Pero sí, hacía 10 años que no teníamos un director deportivo muy nuevo. Bueno, te iba a decir más de 10 años, porque realmente la última vez que hemos tenido director aparte de Chema Indias fue directamente con Belmonte. Sí, podría revisar JB las viñetas de las historias de Paco Bell. Sí, ya no sería mal momento para retomarlas, ¿eh? Hombre, se podría poner unas nuevas viñetas, aunque Jeff lo tiene todo para unas nuevas viñetas. Y Chema en el exilio también. Me gusta eso de Chema en el exilio. Hombre, sería... Bueno, ya lo del inserso le queda todavía, que hemos estado hablando antes, le queda todavía un poco lejos, pero el tema Chema en el exilio... No, yo estoy convencido que Chema va a tener buenas ofertas. No, de hecho, me consta que como mínimo una oferta en firme ya tiene. Me consta, ¿eh? Luego si queréis hablamos de ello. Pero está también moviendo contactos y de hace tiempo en internet suena que está bastante cercano a un equipo, que ahora mismo milita en segunda división. Otra cosa es que Chema quiera ir a ese equipo, ¿eh? Que es por lo que me ha llegado a mí. Cada vez hacemos mejor este programa ahí, con hype al final y esas cosas. Sí, totalmente. Ahora únicamente nos falta que pongamos aquí música, tiremos 40-50 minutos de rollo y luego demos la noticia. No. Pero bueno, creo que ha sido un día movidito. Han sido 4 días moviditos, porque el partido del Leganés contra el Madrid ha traído cola. Creo que una cosa... A ver... el partido yo creo que se resume fácil y es lo habitual cuando juegas contra un equipo grande, ¿no? Yo creo que el Leganés compitió muy bien, no de manera defensiva, que es lo que más me está decepcionando el equipo seguramente durante esta temporada. No le veo tan sólido defensivamente, que es lo que se caracterizó un poco el año pasado el Lega. Creo que comete errores puntuales que son imperdonables. Además, en cadena creo que el Madrid estaba bastante mal. Me ha hecho mucha gracia estar leyendo bastantes columnas en los días siguientes al partido del Madrid, quejándose que el Madrid, claro, venía con el virus FIFA y tal, y que es una cosa que no afecta a los pobres. Bueno, menos mal que no afecta a los pobres, porque todo el centro del campo del Leganés estaba directamente seco y tieso, porque, como ya sabemos, nuestro amigo Chema Indias nos ha dejado un centro del campo en las raspas. Y Neyu, que venía de lesión y jugó un partido catastrófico. Yo creo que a Neyu se le está notando mucho que tiene problemas físicos. El nivel no es el esperado en Neyu, y también es provocado porque es un jugador que necesita descanso con esos problemas físicos, y el Leganés no se puede permitir ese descanso con Neyu. Entonces se va acumulando un poco el asunto. Tapia, que ya sabemos que es un jugador particular en cuanto a la forma física, venía también de jugar partidos con Perú, venía sin apenas entrenamiento.
no hizo mal partido en el Bernabéu, yo creo que fue de lo más, pero bueno, ya sabemos que es un jugador que físicamente le cuesta, y el Madrid obviamente, sobre todo cuando roba, o aún peor, cuando perdemos nosotros el balón y tiene posibilidad de salida rápida, es un equipo muy, 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 muy peligroso, y a Tapia le cuesta echar el culo para atrás y le cuesta replegar, ¿no? con esa rapidez. Y luego Cissé, que está un poco en el mismo caso que Neyú, apenas sin entrenamiento, encima sí que había jugado con Guinea, yo creo que los 2 partidos había jugado incluso. Entonces, claro, el centro del campo, como es el que tienes actualmente en el Club Deportivo Leganés, que son 3 jugadores, 4, si contamos a Óscar en esa posición, que ya sabemos que es un poco más media punta y lo utilizan para la banda, pues era complicado. O sea, estábamos en ese sentido estábamos en cuadro en toda la zona central. Y como Roberto López ni Chico tienen nivel para la primera división y Borja lo sabe perfectamente, pues estábamos un poco en esa situación con el virus FIFA también, seguramente que nos afectaba incluso más que al Real Madrid, que al final se puede permitir meterte a gente como Brahim, o sea, directamente lo que hizo el Madrid fue quitar a los sudamericanos, que es los que más kilómetros tenían encima con el hecho del viaje. Y nada, creo que el equipo compitió bien a nivel ofensivo, fue valiente. Yo me perdí porque me venía en autobús. Me perdí el primer gol del Lega, ya me cagué en la puta madre de González Fuertes cuando vi el penalti que había pitado Óscar, ya me imaginaba que iba a venir lo que iba a venir. Pero claro, cuando de repente veo un tuit del Leganés, gracias también al maravilloso formato streaming de Movistar, que te da las cosas pasadas media hora prácticamente, cuando me enteré que el Leganés iba 1-1, digo, coño, vamos a ver por lo menos el gol de Diego García, y ya justo al llegar a casa fue el 1-2 de Dani Raba. Vi bien al Lega cada vez que tenía que conducir una contra. Raba sigue estando en un nivel ofensivo bastante bueno. Creo que es el jugador ahora mismo más decisivo, que eso es una novedad absolutamente terrible, pero es el jugador que prácticamente desencadena a todo el equipo y el que genera absolutamente todo a nivel defensivo. El centro de la defensa, Sergio hizo un muy buen partido, las cosas como son. Se le había criticado en las últimas semanas, yo creo que con razón, que estaba ofreciendo un bajón importante en cuanto a lo que había ofrecido al primer tramo de temporada. Creo que fue el mejor de la defensa junto con Rosier, que está a un nivel excelso. Creo que Rosier es, ya que vamos a hablar de Chema Indias, creo que ha sido uno de los aciertos de Chema Indias. Joder, la verdad es que Chema, cada vez que tiene que controlar el mercado francés, el tío acertaba siempre de pleno. Es un gran fichaje, es un fichaje además de nivel muy importante para el Club Deportivo Leganés. Ojalá nos quedemos en primera división, porque sería muy importante tener a este tío durante unos años más con nosotros, porque se está demostrando que es un lateral muy, 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 muy poderoso a todos los niveles. O sea, ya no es el tema de que es un lateral que físicamente es muy difícil de rebasar, sino que está aportando una barbaridad en ataque. Los 2 goles, creo que del Lega, vienen provocados por Rosier. Viene la conducción en el primer gol, y el segundo directamente es también lo mismo, una conducción por el centro que acaba liberando. Y nada, pues eso, al final todo queda un poco, no sé si decir oscurecido por la polémica arbitral. Yo creo que, se lo comentamos a JB por Twitter, creo que González Fuertes, nuestro amigo el Calvo, que siempre nos pita horriblemente, creo que nos tenía cogida la matrícula del día de Vitoria. Creo que ese fue el día donde además este buen hombre selló su destino como futuro árbitro de segunda división, porque creo que ha sido de los peores arbitrajes que se han visto en un terreno de juego durante esa temporada, lo cual es decir, teniendo en cuenta el pobrísimo nivel de arbitrajes que hay en España. Creo que tenía un escenario favorable, como siempre le suele pasar a él, de pitar a favor del rico, y es un poco lo que hizo. O sea, creo que ni la falta de Tapia es falta, ni por supuesto el penalti es penalti, y si ese penalti se pita, también se podría haber pitado el del chaval, el del costamarfileño, Diomandé. Y luego, sobre todo, lo que más me fastidió es que yo particularmente sí que veo bastante clara el penalti a Diego García y la roja consiguiente a Jude Bellingham. O sea, me parece una jugada bastante clara en el sentido de, primero, que Bellingham no hace jamás por jugar la pelota, y no solo le suelta un pequeño capón a Diego García, sino que le traba por detrás. Y obviamente una jugada en la que te estás plantando delante de Lunin, pues es roja meridiana, y luego aparte pues el penalti, una jugada que además, si mal no recuerdo, íbamos ya con 1-2.
realmente tuviese cambiado el partido totalmente. Pero bueno, creo que a nivel un poco de Leganés, a ver, te quedas con esa sensación de, claro, necesitas los puntos ya. La imagen del equipo en estas 3 últimas jornadas creo que ha sido particularmente buena, sobre todo a nivel ofensivo, que es lo que más nos estaba costando durante la temporada. Pero al final esto es primera división y no puedes tener los errores infantiles que estamos teniendo en estas 3 jornadas. Creo que el Lega se tiene que hacer fuerte desde atrás adelante y no está pasando en las últimas jornadas. No podemos ser tan pardillos de regalar, por ejemplo, el tercer gol que metió el Madrid en una mala conducción de Raba y darle al Madrid una salida en contragolpe cuando no estaba generando nada en estático. Y bueno, el partido del Betis yo creo que ya se ha comentado todo. O sea, el partido del Betis es un partido que me imagino que ya dirías que viene provocado por los 2 errores de Dimitrovic y son ese tipo de situaciones que al final te acaban descendiendo a segunda. El equipo compite, yo no tengo nada que achacar a los jugadores, creo que hay mucha gente que les ha pegado muchos palos, si es una falta de actitud, que por qué no se compite contra el Real Madrid como se ha competido contra otros equipos. Yo creo que el Leganés ahora mismo tiene una plantilla cojísima, creo que el Leganés de calidad da lo que da, cosa que también hasta cierto punto me parece comprensible porque es un equipo recién ascendido, pero creo que el Leganés, bueno, esto ya es pasado y es absolutamente irremediable. El Leganés tenía que haber incorporado una serie de jugadores que no han funcionado. Bueno, en el caso de Duke no ha funcionado absolutamente nada y creo que Borja también le ha cogido la matrícula porque no es ni medio normal que el único fichaje por el que has pagado en enero no juegue en el Bernabéu ni siquiera de revulsivo y metan un chaval que ha llegado al Leganés con 18 años en noviembre y que estaba jugando en África hasta hace 2 días. Te habla un poquitín a las claras del estado en el que está Duke, y yo creo que son uno más de la lista de errores que han condenado a Chema Indias. Es decir, cuando un equipo necesita revulsivos y has perdido supuestamente aquí iba a ser la referencia ofensiva de tu año, que era Sebastián Haller, y que su sustituto o de alguna manera el jugador que has traído para incentivar la parcela ofensiva es un jugador que lleva 1 año y medio en Escocia tocándose los cojones a 2 manos y que encima se ha dejado ir físicamente, pues obviamente es que no has hecho los deberes y obviamente al equipo le está faltando por ahí. También es verdad que se suma la mala suerte del muy mal estado de forma de Miguel de la Fuente y al final te das cuenta que la parcela ofensiva pues se te basa en un par de jugadores únicamente y algunos no del todo confiables a pesar del buen estado de forma de Raba, que ya sabemos que también es un jugador propenso a los estados tanto físico como psicológico particulares. Así que nada, nos queda remar mucho. Yo creo que sí que es posible que el equipo se salve. Se estoy haciendo ya un resumen a largo plazo. Pero para mí la sensación es que, como llevo 50.000 años sin participar en el programa, la sensación es que hubo un momento de la temporada, seguramente en diciembre, no sé, yo creo que incluso justo después de la victoria del Atlético de Madrid, donde con haber hecho un pequeño esfuerzo a nivel del mercado invernal, el Leganés lo tenía hecho. Y ahora la sensación es, no sé si todo lo contrario, pero la sensación es que te toca sacar el piolet y escalar el jodido Himalaya. Y eso va a ser complicado para el Leganés. No sé a nivel psicológico cómo lo va a aguantar el equipo. No sé también a nivel físico cómo lo va a aguantar, porque como se te caigan un par de jugadores, el equipo se va a ir a tomar por culo. Eso lo tengo clarísimo. Y la situación es compleja, pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo no le puedo sacar nada a los jugadores porque creo que todo lo que lo dan, independientemente de rendimiento de algunos que sea mejor o peor, creo que todo lo que tienen lo dan. Y lo mismo podría decir de Borja. Sé que Dani Valen no es muy amigo de Borja, sé que no es partidario de algún cambio, pero yo vuelvo a lo que digo siempre, es que no veo a nadie en el mercado de entrenadores, que hoy por cierto le han preguntado a nuestro nuevo director deportivo si, no se me da cuenta mucho de qué, pero bueno, que si era posible de que cambiase él mismo a Borja. Pues hombre, estamos prácticamente a un mes de que acabe la temporada. El mercado de entrenadores te da lo que da, nadie te va a coger al equipo para 4 partidos y desde luego nadie medianamente decente. Hombre, si se lo das a quien iba a decir, a nuestro amigo Sandoval, pues obviamente está deseando coger un equipo en primera división, pero yo creo que nadie te va a sacar mejor rendimiento de esta plantilla tan corta y tan pobre que lo que puede ofrecer Borja. No sé, yo quiero saber en cuanto a sensaciones de lo que... porque siempre en directo
Pues parece que sacas más conclusiones. Tú, JB, que estuviste allí en la zona noble, cuéntanos. Lo dices más bien por los que había alrededor, si sabían de fútbol, un poco más que yo, ¿no? Y tal, ¿no? Por los comentarios que se oyeran o tal. No por lo que viera yo allí. Allí, o sea, vamos a ver, que sí, que tengo sensaciones. Nosotros O vemos lo sea, que enfoca la cámara, lo que no... claro, realmente en el campo, por un lado estaba, pero bueno, también es verdad que yo creo que lleva siendo una dinámica, es un Madrid que no juega, o sea, está basado en que tiene los mejores jugadores de medio campo para adelante, pero no es un equipo que trabaje, no sé. O sea, a mí me daba la sensación de que el Real Madrid se toma el partido un poquito con jet lag. Realmente hasta el penalti tampoco es que diera la impresión de que nos iba a caer la de Dios, pero también te digo que en la primera vuelta vinieron aquí andando y se llevaron un 3-0 que ni nos dimos cuenta. O sea, que las sensaciones eran de partido de trámite en el Bernabéu, de suficiencia igual. Y a mí me sorprendió mucho, por lo menos las transiciones del Leganés. Porque realmente en Madrid hubo un momento en que incluso, pues, no es que nos dejara el balón, pero es que nosotros acabamos en su área. O sea, se acabó el partido buscando el 3-3. Y a mí eso ya de primeras me gustó mucho. Luego, por eso, al final es que además este equipo está teniendo cierta, bueno, lo vamos a llamar suerte, porque luego habrá gente que diga que la suerte no existe y estas cosas, pero yo soy muy dado a que los pequeños detalles son la hostia. O sea, porque el balón que saca en la línea Tapia, que vaya el jugador del Madrid, es que a mí me parece, digo, joder, macho, es que hemos hecho un milagro, que ¿cuántos milagros hay que hacer para que no te metan el gol? Entonces, realmente nos estamos encontrando con que en los mejores partidos, al menos que yo recuerde, porque tampoco no tengo la memoria de Moncho y estas cosas para lo de los partidos, pero joder, me da la sensación de que el partido que se hizo contra el Celta, el partido que se hizo contra el Betis, el partido que se hizo contra el Real Madrid, o sea, se han hecho buenos partidos. Y cuando se hacen buenos partidos y los resultados no acompañan, pues hombre, me da la sensación de que Borja, pues alguna vez incluso ha pegado un cambio de timón. Me acuerdo de la temporada pasada con el partido del Racing, lo recuerdo como bien jugado. Esta temporada el partido del Girona se jugó bien, se jugó de tú a tú. Sí que claro, cuando juegas de tú a tú, pues tienes el problema de que tus delanteros, por mucho que estén en primera división, igual no tienen un nivel de primera división. Son diamantes en bruto, por el caso de Diego. Como para poder competir en situaciones de peligro. Es decir, si tú llegas 4 veces y metes... Yo flipé. O sea, las 2 primeras nuestras... bueno, la primera fue antes del minuto 5, casi. Os voy a preguntar, esa jugada que tiene mano a mano, ese no penalti y expulsión de Bellingham, si hubiera sido un delantero contrastado más o menos con ciertas hechuras en primera división, hubiera sido suficiente como para caer y vamos, no acabar definiendo en el área. Es que yo cuando... A ver, yo... No sé, tú lo viste allí y a lo mejor... yo, mira, visto en directo, mal que bien y en zona noble, como decís, pues lo primero que dije es, no es penalti. Lo segundo, bueno, no fue lo segundo en orden, pero sí que es verdad, no es penalti el penalti que hace Óscar. Cuando vi el de Diego, tampoco me pareció penalti. Yo lo que dije es, ¿por qué no ha tirado? O
sea, es lo único que en directo aprecias. Que es, joder, no te dejes caer. Que sí, que hay contacto, que lo que quieras, pero que yo creo que un delantero de primera no piensa en tirarse, y más jugando contra el Madrid. Y a mí me da la sensación de que Diego está esperando un poco el contacto. Que luego le da, sí. Que luego se puede pitar penalti, por supuesto. Pero que no es una ocasión para esperar a que te vengan por detrás, tío. Yo creo que es una ocasión para resolver tranquilamente sin problema. Yo creo que ambas es compatible. Es decir, creo que un delantero de primera se perfila mejor para directamente chutarle porque vaya dentro. Y 2 es penalti y roja. Sí, bueno, pues al final lo que dice Chino. Estamos hablando de detalles por los que, bueno, Diego puede ser o puede formar parte de una plantilla de primera división, pero claro, yo creo que le falta. Es el tema. Sí, es el tema. Pero claro, ¿cómo le puedes exigir más a Diego? Un chaval no es exigir, es un delantero de más nivel. Sí. Claro, el gol hay que pagarlo. Claro, no, es que ese es el tema. O sea, yo no le puedo exigir más a Diego porque sé que el chaval da todo lo que tiene. Y sé que es un chaval que hace 2 años estaba jugando en el Fuenlabrada en primera red. Y un Fuenlabrada no precisamente luchando para ascender. Un Fuenlabrada que estaba luchando por no descender. Que hizo un temporadón acojonante en el Fuenlabrada. Que el año pasado hizo también un temporadón acojonante, pero tampoco era uno de los mejores delanteros de segunda división. O sea, yo no le puedo pedir más a Diego. O sea, yo no le pido que ahí sea un killer absoluto. El tema en realidad, Chino, en cuanto a exigencias, hay muy poca gente a la que se le pueda exigir. O sea, es que realmente esta plantilla tiene de todo menos. Bueno, yo podría exigir, yo qué sé, a Tapia que estuviera mejor, o no sé si en mejor estado de forma, o directamente incluso te diría que fuera más regular o que estuviera más dentro de los partidos, porque cuando le ha importado el partido, cuando es el Madrid, cuando ha sido allí en Vigo, también hizo muy buen partido, y lo hizo porque jugaba contra sus ex. En los partidos grandes normalmente Tapia funciona, los chicos igual le ves menos. Luego los irregulares, Cissé y Óscar, son jugadores que un partido se salen y al partido siguiente no. Y yo no puedo decir, a ver si el partido que se salen todos. Si es que me da rabia porque al final el partido del Betis, por ejemplo, Dimitrovic, que era de lo más regular, resulta que pega 2 pifias del 15. Entonces, al equipo no se le puede más que... yo lo que quiero es esto, vamos, salir de allí y hostia, haberle metido el cuerpo al Madrid. ¿Y se podría haber sacado un punto? Pues igual sí. ¿Y si hubiera sido justo el árbitro? Pues probablemente, vamos, merecidísimo. Entonces, claro, tú ahí ya no les puedes pedir más. Lo que pasa es que ya entramos en fases de... Neyu estaba haciendo una temporada bastante decente hasta noviembre, que creo que es la primera que se lesiona. ¿Qué pasa con Neyu? Pues que Neyu se pega unas palizas que flipas, y encima tiene que jugar todos los putos partidos, pues claro, al final el jugador deja de rendir igual que la chispa que tenía Juan a principio de temporada, pues igual la ha perdido. ¿Le tengo que exigir que sea siempre? Oye, participó, como lo hizo Rosier, en los 2 goles del Lega del otro día. ¿Por qué? Porque es un jugador pues, con un poquito más de clarividencia, con más clase y más jugador de primera división que lo que tiene a su alrededor. Teniendo en cuenta que también es un chaval que ha jugado realmente 2 momentos en primera división, ¿eh? Que sí, que ya sabemos que tiene una calidad acojonante, etc., pero que realmente Juan Cruces lleva en el fútbol profesional de élite 2 días, más partidos con nosotros que con el Betis. O sea, sí, es un chaval de hecho se está haciendo. Claro, que tampoco es un chaval contrastado. Entonces, claro, volvemos un poquitín a lo mismo de siempre, que hemos discutido. Sí, es que al final los argumentos son los mismos. Sí, es que es verdad. Yo lo que pasa es que si Dani me pregunta por sensaciones del equipo, ya te digo, yo salí muy contento de allí. De hecho, alguno que ya me vio los colores, porque iba con mi sudadera de Legas y tal, pues ya al principio pues te decían cualquier cosa y luego, hostias, que nos pone los huevos de corbata. La sensación que da, yo siempre que veo un partido en el Bernabéu es como no ir al fútbol, porque, no sé, lo veo tan lejos que parece la tele y realmente
veo, claro, ves el campo desde arribota, ves todos los espacios que tienen los jugadores y es ver el fútbol de otra manera. De hecho, fui con mi mujer y dijo mi mujer, joder, los entrenadores, ¿por qué no se sientan aquí? Esto es como manejar las fichas digo, alguno tendrán por ahí arriba con la historia del teléfono y Bueno, tal. en Inglaterra se suben unos escalones, ¿no? Si más no tengo entendido. En fin, es verdad que se ve fútbol, que yo disfruté del partido, y que el partido en sí, el resumen es, merecimos mucho más. Sobre el nivel. ¿Fue culpa de los jugadores? Creo que no. Sobre el nivel defensivo para Sí. cortar esta sangría, si os ocurre algo. Ahí quería ir yo, porque claro, has nombrado una serie de partidos, JB, has nombrado Girona, has nombrado Sí, Vigo. los que hemos perdido. Sí, no, pero concretamente eso. Has nombrado Girona, has nombrado Vigo, has nombrado el Bernabéu. Claro, quitando Vigo, son partidos en los que reciben muchos goles y son partidos en los que la defensa no está bien. Y es un problema grave para el Leganés, sobre todo teniendo en cuenta de dónde va a venir. Sí, porque claro, el partido de Girona es un partido donde Miguel Gutiérrez entra 3 veces por la banda de Altimira y 3 veces lo viola vivo. El partido de Vigo es una violada absoluta de Borja Iglesias al centro de la defensa. El partido del Bernabéu, independientemente de, el penalti de Óscar, Nastasic no está nada bien en el centro de la defensa, pero nada bien. Sí, han salido por ahí algunas. Y no es la primera vez, sí, ha salido vídeos diciendo. Y la falta, ¿no? Que se abre inexplicablemente. Se abre la falta, en el otro lado no está nada atento al rechace, eso es verdad, pero. Sí, no está haciendo una buena temporada Nastasic. Las cosas como son, creíamos que era uno de los refuerzos importantes del Lega, ¿no? Como lo fue en su época un poco Siobas, ¿no? El tío que te va a subir el nivel de la defensa. Sí. Lo que hemos hablado poco es de lo pequeño que se ha hecho Jorge en primera. Bueno, hizo... Que se supone que debería. Pues ahora mismo lo mismo tiene una oportunidad. Claro, pero aquí volvemos un poquitín a lo mismo, siento ser pesado, pero es decir, tú planificas la temporada con 4 centrales, ¿vale? Yo puedo entender que un tío, una apuesta como Porozo te salga rana. Bueno, un central con planta, es un central joven, es un central avalado porque ha fichado por el Citigroup, tiene experiencia en el fútbol internacional, te sale rana, no pasa nada, para eso están las cesiones, ¿no? También muchas veces, pero precisamente para mojarte por ese tipo de jugadores, como en su época fue Omerugo, como en su época también fue Aguacien, como incluso en su época fue Siobas, o que tuviese más edad. Son cosas que te pueden salir, y para eso el Leganés tiene el mercado de cesiones. Yo eso lo puedo entender. Pero claro, lo que no puedo entender, es decir, si te ha salido rana y es un jugador que ha dado vergüenza ajena hasta en partidos contra la segunda ref, si se te marcha en enero, porque Borja Jiménez no le ha dado ni un solo minuto viendo el malísimo nivel que estaba ofreciendo, lo más normal es que traigas un central. Y si encima estás localizando que el equipo tiene problemas defensivos, lo más normal es que traigas un central que intente elevar el nivel competitivo de los dos titulares. Esto es algo que, por ejemplo, yo recuerdo de la primera temporada en primera con Garitano. Teníamos una defensa que estaba súper asentada en segunda división y que era de las mejores de la categoría, que eran Mantovani e Insua. Todos estábamos encantados con ellos dos. Trajeron a un jugador con nivel, con experiencia, como era Medjani. Digamos que el rendimiento de Medjani no fue muy allá. Luego, aparte, Garitano, haciendo sus garitanadas habituales, le puso algún partido en el centro del campo y ya que yo fue el despiporre absoluto. Vale, pues Medjani salió mal, se trajo a Siobas. Y en el momento en el que, por mucho que quisiésemos a Insua y que había marcado el gol del ascenso, etc., en cuanto que Siobas estuvo bien, perdió unos cuantos kilos, empezó con los pliegues de Garitano, se vio que el equipo defensivamente subió un peldaño. Eso es lo que necesitaba el Lega ahora mismo. Claro, luego tienes en rueda de prensa al director deportivo diciéndote que Borja Jiménez no ha sacado a Porozo y que el equilibrio de la plantilla, a ver, Borja Jiménez gilipollas no es, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. No le saca porque Borja Jiménez la sacado en Copa del Rey contra Panaderos y Notarios y le han hecho un 8.
Entonces, obviamente, no le puede sacar minutos. Si el principal problema es que el director deportivo en enero tenía que haber traído un central. Claro, me está diciendo, no, es que bueno, Javi Hernández puede jugar ahí, ya. Pero es que Javi Hernández, independientemente de la desgracia de Barisic, resulta que aparte de que estaba dando un nivel malísimo, que es verdad que se han entonado las últimas semanas, estaba dando un nivel horrible en primera división, es un jugador que también le necesitas para el lateral izquierdo. Es que no puedes estar poniendo parches por mucho que estés tirando de polivalencia. Entonces, claro, el otro día lo mismo, Borja, para intentar empatar el partido y sacar todas las naves que tiene que tirar de un chaval porque el refuerzo estrella del mercado invernal pues está como está. Entonces, claro, esto es, al final es muy complicado. O sea, al final estás yendo... Dime. Morato, y que el chaval entre en el 86 junto con Brasana, Miguel de la Fuente, y antes lo había hecho Munir en el 83, ¿crees que es tiempo más que aceptable para intentar, pues como has dicho, quemar las naves, ¿no? Teniendo en cuenta que el Real Madrid hace su último cambio en el 81, que es Tchouaméni por Modric. ¿Y cuándo lo marca el Madrid? En el 76. Claro, a ver. O sea, pasan 10 minutos. Es que no lo estábamos haciendo mal. A mí, claro, me dio por primera vez la sensación de que realmente los cambios no los hace antes porque cree que lo que tiene es peor que lo que hay. Claro, y luego aparte, es que ese es el tema. Es decir, pero que lo que sacas... ¿No pensáis que puede merecer algún minutillo más? Pero claro, es que Munir, si es que el tema de Munir es un poco a lo que juegas con Munir. Es decir, Munir no te vale para banda. Yo esto lo dije desde el primer momento que se le fichó. Munir es un jugador que se le ha intentado poner 50 veces en banda en 50 equipos diferentes y no vale para jugar en banda. Munir es un segundo delantero. Tiene que jugar por detrás de un delantero, que es un poco lo que está jugando Raba. Pues, le pasa a esos jugadores distintos, porque Munir tiene más gol, es más de definir, y Raba es más de elaborar, se puede venir un poquitín más atrás en la jugada. Claro, ¿qué haces? Es decir, cambias el sistema totalmente, no lo sé, eso ya es cuestión del entrenador. Tal y como juega el Lega, ahora mismo Munir es complicado buscarle un espacio. Yo lo veo difícil. Sí, es verdad que es uno de los jugadores que más gol tiene en la plantilla, pero también es verdad que cuando ha jugado, por ejemplo, de titular, digamos que su rendimiento tampoco ha sido muy elevado. Y claro, en el Bernabéu sí metes a los chavales, metes al chaval en el minuto 80 y pico, a Miguel de la Fuente, a Munir también le metes un poquitín antes, pero claro, es que volvemos a lo mismo. O sea, Miguel de la Fuente, el rendimiento está siendo muy malo este año, está siendo muy mediocre y inferior al rendimiento que dio el año pasado. Diego García lo estaba haciendo bien, pero claro, Diego García estaba reventado y encima tenía amarilla. Entonces no tienes tampoco mucho más. No tienes tampoco tienes a nadie que pueda jugar en banda, que ese es otro tema. Porque al final, perfiles específicos de banda tienes uno, que es Juan Cruz. Raba ya sabemos que es lo mismo, o sea, es un mediapunta nato. Rabas, bueno, juega en banda un poco, se tira en banda, pero a la mínima rápidamente se tira para el centro, porque es un jugador que es su mejor posición y es donde mejor nivel da. Que es un 10, es un 10 de manual. Entonces, pues volvemos un poquitín a lo mismo. No tienes extremos que tampoco te hablan la banda, más allá de la presencia de Duke. Salió el chaval, Diomandé, que vuelvo a repetir, que es un juvenil, O sea, que no es un chaval del filial que haya estado toda la temporada con los de Capdevila, no, es un chaval juvenil que lleva 2 días en Leganés. Claro, esto habla un poco mal de lo que ha sido la planificación de la plantilla a todos los niveles. Hay muchos jugadores que se tenía que haber dado cesión o de baja en el mercado invernal y siguen ahí en la plantilla sin contar con ningún minuto. Pues te hablaba también un poco del nivel de esos jugadores, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar a Óscar por Roberto López? ¿Vas a meter a Chico en vez de, yo qué sé? Que también salió Cissé y el pobre hombre estaba también perdidísimo. Es que Cissé también es un jugador para jugar con un posicionamiento particular. No le puedes tampoco dejar que saque el balón de detrás porque sabemos que es un jugador que es muy dado a perder balones en ese sentido. Es un jugador que es más llegador, más de abarcar campo en la presión, más de incluso conducir el balón en 3/4. Es que es complicado. Yo creo que el Leganés necesita muchos perfiles de jugadores que no han llegado. Y punto. Es que no solo jugadores, son perfiles de jugadores muy claros. Pero es que realmente no estamos hablando de jugadores en sí, es que estamos hablando de posiciones completas, macho. O sea, en el sentido de no por tener un medio centro mejor o peor, no, es que los tienes muy específicos y es verdad que al final juntas a Tapia y a Neyú,
que en teoría casi en cualquier equipo jugarían en la misma posición, pues aquí los tienes que sacar a los dos. Cissé, que casi en cualquier equipo estaría mucho más tirado arriba. Al final tienes que hacer ahí el tribote porque o pones carrileros o bueno, esta semana contra el Madrid, por cierto, hemos jugado un 4-4-2 súper marcado que me dio la sensación de que además asfixió bastante la salida del balón del Madrid. Porque bueno, también es verdad que estando Modric, pues se empeñaban en sacar el balón con Modric y a lo mejor es más fácil de abarcar que si ponen a los negrazos que no sabes por dónde te van a salir y que probablemente sean bastante peores jugadores que Modric. Pero independientemente de eso, el tema está en que ahora mismo tú dices central y tiene que ser Sergio y punto, y no hay más. Y Nastasic lo ha hecho mal este partido y te tiemblan las manos porque tiene que salir Jorge que no ha estado bien en toda la temporada, pero es que no hay más. Entonces, una cosilla que Chino ha aprovechado para hacerse el resumen ya para toda la temporada. Yo hay una cosa que no me gusta, que ya creo que lo dije por aquí ya, y es el calendario. No me gustan los partidos que tenemos que ganar, estén tan al final. No me gusta no jugar con el Valladolid hasta el último partido porque precisamente el Valladolid está regalando muchísimos puntos en todos sus desplazamientos y tener que esperar a tener 3 puntos más en el casillero. Es que mentalmente no veo a esta plantilla y mentalmente en cuanto se nos separe un poquito el tema de la permanencia va a costar mucho. A ver si la permanencia va a estar donde va a estar, es decir, la permanencia va a estar en el próximo partido, el lunes, así de claro. Sí. Va a ser un partido clave, ¿no? A ver, es fundamental, sobre todo el lunes es fundamental por el tema, por lo que te comentas. Es que tenemos Las Palmas, Español y Valladolid están entre los 4 últimos partidos. Y esos son los partidos donde te lo tienes que jugar. Pero claro, si llegas allí con una distancia de 7 puntos, pues ya todo es insalvable. No, nos ha jodido, claro. O sea, el partido va a estar donde va a estar, perdón, la permanencia va a estar donde va a estar, que va a ser contra los Osasuna el próximo día. Eso tiene que ser un puto infierno. Además, efectivamente, los Osasuna es un equipo que tiene entrenador en entredicho. El problema es que los Osasuna ahora mismo está cerrando con 5 tíos atrás. La defensa no es precisamente mala con Boyo por ahí metido. Se va a ser complicado meterle mano. Porque nosotros precisamente lo que no nos falta es potencial ofensivo. O sea, lo que no tenemos es potencial ofensivo. Tenemos la baja de Óscar Rodríguez para algún tiro lejano. Claro, no, para generar, porque el otro día Óscar también dio una asistencia a un gol. O sea, es que al final nos falta calidad. Contra el Barça, que sea lo que Dios quiera. Contra el Mallorca va a ser un partido muy jodido. Yo veo complicado sumar algún punto y algún desplazamiento tipo Sevilla, Villarreal, 3/4 de lo mismo y otra final contra Las Palmas. Pero vamos, o sea, va a ser eso. Girona, Español. Las Palmas y Valladolid. Sí. Las Palmas, bueno, ya veremos cómo llegamos a Las Palmas, pero, o sea, te tiene que sacar las victorias contra Girona, Osasuna y Español sí o sí. No hay más. Claro, por eso lo que dices que el Osasuna, o sea, este partido contra Osasuna es fundamental. Si no ganas, está muerto. 3 puntos del siguiente, está claro, y se va a abrir brecha. Se abre brecha si no ganas. Este partido fundamental, vamos, los 3 puntos de Osasuna, pues para aguantar. Partido siguiente y rezar por un empatito en Mallorca. Porque si no, de verdad que como se pierda contra Osasuna, firmamos. O sea, yo dije la temporada que bajamos, hablando de árbitros también, que ahora nos roban contra el Madrid, pero entonces nos robaban hasta con Osasuna, el primer partido, no sé si os acordáis. La mano de Rosales, bajamos con la mano de Rosales. Empezamos mal si ya nos roba hasta Osasuna, ¿no? Esa fue la frase. Pues en este caso, si pretendemos seguir siendo de primera división, hay que ganar a Osasuna. Sí. Aunque sea robando, ¿no? Después... Aunque sea robando. Fíjate. Hay que aprovechar que ahora Osasuna que ha denunciado al Barça. Hay que aprovechar por ahí, coño. Pues sí, igual, oye,
que al final le saldrá un arbitraje desastroso porque, a ver, psicológicamente yo siempre me pongo mucho en la piel del que arbitra y es mucho dinero el que te juegas y hasta cierto punto una profesión de riesgo. Vamos, que entiendo que vayan con el mejor, ¿no? Con el más poderoso. Lo entiendo perfectamente. Vamos, me recuerda a las pelis estas de esos chinos, seguro que se sabe 200.000 pelis de estas de gángster, que claro, está el gángster súper peligroso y el gángster peligroso. Y claro, con el súper peligroso no te la juegues, macho, hostia. Claro, no. Yo, fíjate, en los últimos años, y me remonto ya bastante tiempo atrás, partidos en los que hayamos robado, aparte el del año pasado contra el pobre Racing de Ferrol. Racing de Ferrol, sí señor. Sí, que fue un buen robo bien majo. Luego es verdad que nos lo devolvieron en la vuelta, que no se comenta estas cosas, pero nos lo devolvieron en la vuelta, pero pobrecillos, también te habla un poquitín de dónde subes y quién eres el pringado de la categoría cuando te roba el Leganés. Y recuerdo uno que fue inmediatamente posterior al gol en el minuto 89 que nos marca Bacambú con la mano, que es un Leganés 3, Leganés 3, Las Palmas 0, que nos regalaron un penalti absolutamente con un piscinazo lamentable de nuestro amigo Castolo. Sí, que además veníamos particularmente de una parecida, ¿no? Lo de Villarreal. Sí, veníamos del gol con la mano de Bacambú. Y es verdad que con un 2-0 ganando, Castolo se cae ahí en mitad del área como una croqueta humana. Y luego salió nuestro amigo Quique Setién en rueda de prensa diciendo que joder con el árbitro el penalti que le ha regalado a Leganés. Y es que tenía toda la razón del mundo, pero claro, cuando tú robas con un penalti con un 2-0 a favor, hombre, robo, lo que se dice robo, pues tampoco mucho, la verdad. Pero es que no recuerdo así otra. Y en cambio sí que recuerdo cosas absolutamente descaradas en nuestra contra. O sea que no lo sé. Yo no estoy muy... Al contrario que tú, no soy mucho de defender la limpieza del comité de árbitros. Creo que son corruptos, en España son corruptos y además están muy influenciados por lo que es los estamentos de poder que barren claramente para lo que barren. Entonces, bueno... Yo es que, claro, corrupción y poder, esto para otro programa, al final es todo lo mismo, o sea, esto es como el alcalde que no enchufa a su primo, resulta que es un gilipollas, y el alcalde que lo enchufa es un corrupto. Entonces es muy difícil, hay ciertas posiciones en este país, en esta sociedad en general, en las que no me gustaría estar porque al final yo sería el primer corrupto y sería un mal árbitro, porque yo si arbitro al Leganés voy a ir con el Leganés. Entonces tienes que entender que si el 40% de los árbitros son del Madrid y el 40% del Barça, pues así les va la vida. Yo nunca he conocido un árbitro que esté viendo la cabeza, así que JB, si eso te sirve de consuelo. Yo yo nunca he conocido un árbitro del Leganés, coño, me cago en 10. Eso es lo que falta cantera ahí. Y Morato, para el cambio de tercio, una película de gángsters que nos pueda recomendar. Hombre, una película de gángsters, no sé, Scarface, por ejemplo, pero la original. Con Tony Montana. No, la original, la de Howard Hawks, que es más de gángsters aún más peligrosos. No queremos gángsters cubanos, queremos gángsters originales. Pues ahí queda, ahí queda la recomendación para que la escuchéis. Y ahora vamos al cambio de tercio. A la presentación, que tenemos un nuevo director deportivo. Cuéntanos, Morato, que te veo con ganas. Bueno, me pasas aquí un poco la pelota. Sí que es verdad que me han estado preguntando a la gente, no sé si porque se creen que entiendo de fútbol o como alguno me dice que soy muy pedante, que qué tal Andrés Pardo como director deportivo. Digo, hombre, pues no ha debutado nunca en ese puesto, así que va a estar un poco complicado juzgarlo. ¿Traes alguna referencia de él? A ver, yo traigo... En cuanto a tú que tienes conocidos en el mundillo de los ojeadores del Real Madrid, algún amiguete que te haya recomendado algo. Yo tengo referencias con respecto a la cantera del Madrid. Él no era el jefe de la cantera del Madrid, tal y como se ha dicho, sí que era de alguna manera el jefe, no sé decir, de reclutadores o el jefe de la captación de talento juvenil, ¿no? O de talento... Responsable de captación, ha dicho. Exactamente, responsable de captación, sí. El término concreto. Por lo que a mí me han hablado,
hay un poco dos vertientes. Yo sé, porque me lo dijeron hace meses, antes de que saliese este nombre para el Lega y tal, estuve hablando con una persona del tema de las categorías inferiores del Real Madrid y me dijeron que Arbeloa estaba muy encabronado con él, con Pardo. Me dijeron que había discrepancias a la hora de la captación de talento joven, sobre todo para el equipo juvenil. Bueno, pues ahí queda dicho eso. Él se tira 4 años en el Madrid. Creo que, no sé si... No, es que claro, es complicado valorar también. Un tío que al final trabajas en las categorías inferiores 4 años, tus resultados todavía no están ahí. Verdad que él sí que ha captado jugadores importantes que sí que parece que van a llegar. Gente, pues, sin ir más lejos, la Minifate es el que nos quita, no nos quita a nosotros. Joan Martínez, el chaval que se lesionó de la rodilla y que iba a debutar con el Madrid antes que Asensio, era el elegido para debutar. Creo, si mal no recuerdo, que Fortea también es captación suya. Ha hecho bastante remodelación y ha intentado cambiar un poco también la metodología de captación del Real Madrid y extenderla un poco más. En el Villarreal sí que tiene resultados palpables. Es decir, es el tío que recluta, por ejemplo, a Baena, es el tío que recluta a Samu Chukwueze, es el tío que recluta muchos de los jugadores caídos. Me imagino que también Nicolas Jackson igual. O sea, es el tío que ha reclutado prácticamente a la última gran generación de juveniles del Villarreal. Obviamente no es lo mismo ser un jefe de captación y trabajar en la cantera que ser director deportivo. Yo me imagino que él se quiere probar a ese nivel y siempre es mucho más importante que todo el destino de un equipo pase por tus manos. Yo creo que ha dicho varias cosas en la rueda de prensa bastante interesantes. Ha hablado un poco del Leganés, de ser un equipo que permite trabajar a medio y largo plazo, dentro de los plazos que te puede suministrar un equipo de fútbol, que ya sabemos que son siempre bastante inmediatos. A ver, a Chema, a pesar de que haya mucha gente diciendo que se le ha despedido mal y todo este tipo de cosas, a Chema se le ha dejado trabajar, incluso con Blue Crow. Es decir, Blue Crow llega a un verano donde hay un relevo y ese verano estamos a punto de bajar a primera ref, se acaba salvando el asunto con Nafti, pero bueno, sigue ahí Chema. El año siguiente se vuelve casi a bajar a primera ref, aún más jodido el asunto, y a Chema le permiten continuar con su proyecto deportivo. Y el año siguiente es verdad que Chema consigue ascender con buena parte del mérito a primera división y logrando una conjunción de plantilla muy, muy, muy interesante, ¿no? Y se la permite trabajar a pesar de haber claros síntomas de que no se habían hecho bien las cosas durante por lo menos 2 años que estaba Blue Grau con él. A pesar de que ya digo que al final Blue Grau es verdad que el primer periodo, o sea, el primer año un poco, digamos, era un poco cambio de paso el asunto. Pero bueno, yo sí que creo que el Leganés necesitaba un cambio de rumbo, no únicamente por Chema. Era un tema de que el Leganés necesitaba modernizarse. Tal y como estaba ahora mismo de la dirección deportiva del Leganés, no nos da para competir y va a ser siempre una moneda al aire. Creo que también, de alguna manera, y va a sonar un poco peyorativo, va a sonar un poco oscuro lo que voy a decir, creo que el Leganés estaba secuestrado ya por Chema India desde hace mucho tiempo. Creo que los modos de Chema India de trabajar no me parecen los modos más correctos para una dirección deportiva. Yo no dudo que Chema Indias sea una figura absolutamente paternalista, que le venga muy bien a los jugadores, etc, etc. No dudo tampoco de los resultados de Chema Indias, pero creo que con Chema Indias no se ha creado un modelo deportivo a pesar de haber sido los mejores años de la historia del Club Deportivo Leganés. Creo que se tenían que haber hecho muchas más cosas que no se han hecho. Y creo que si tú ahora mismo preguntas cuál ha sido el modelo deportivo o lo que se ha intentado conseguir en los últimos 6-7 años, nadie te sabría decir. O sea, se vive con un cortoplacismo en cuanto a los proyectos terrible. Y creo que el Leganés necesita establecer una metodología si realmente quiere dar un paso más allá. No sé si en cuanto a estilo de juego, no tengo ni idea. Creo que a Chema Indias le ha pesado todo esto. Es decir, lo hemos comentado 50.000 veces. Una de las cosas que a mí particularmente más me cabrea de Chema Indias es que no ha sido capaz jamás de acertar con un entrenador a la hora de contratarlo. Ya sea por X, porque
en su época Moreno no le quiso contratar al entrenador que él quería, llámese Iraola, o llámese Pellegrino en su época, donde también parecía que iba a venir el que estaba ahora en el Mallorca, que estaba en el Numancia en aquel momento. ¿Cómo se llama? Joder, Arrasate, efectivamente. Arrasate, llámese por X razones, no lo sé, pero la verdad es que cuando ha tenido que elegir un entrenador, nunca ha dado con el clavo, hasta Borja, que es verdad que al final es un casting que pasa, me imagino que también en cierta manera responsabilidad de Chema, pero pasa al final por Blue Grau, y es Blue Grau el que elige a Borja. Hasta entonces, cada vez que haya elegido un entrenador, digamos que no han sido nunca elecciones adecuadas, sobre todo adecuadas en cuanto al perfil de plantilla que estaba configurando. Es que es lo que estoy hablando, al final no tienes un proyecto marcado, y cuando le preguntas a Chema por ello te dice que sí, que lo importante del Leganés es el tema humano, fichar a buenas personas. Bueno, yo particularmente eso lo pongo en duda, porque por aquí ha pasado cada pieza que telita, las piezas además que han envenenado el vestuario a todos los niveles, y que cuanto ha salido el equipo han tirado para arriba a lo bestia. Y sobre todo creo que el Lega tiene que hacer un trabajo integral desde abajo para arriba. Hoy lo ha comentado el propio Pardo, es decir, cuando le han preguntado un poco por la cantera, porque al final es de donde viene, él ha recalcado que debe ser una cosa integral del Club Deportivo Leganés, y me parece absolutamente correcto. A mí se me llevan los demonios en el último mes que veo a todas las cuentas de la cantera madridista poniendo vídeos de Lamine Fati. O sea, es que se me llevan los demonios. O sea, ¿cómo pues es posible que por un jugador juvenil que prometía una barbaridad, el Lega haya ingresado 100.000 pavos? O sea, y ya no es el tema de 100.000 pavos, porque vos dices, bueno, bienvenidos son. El tema es que si no es por una cagada del Valencia, no, se lo llevan gratis directamente este verano. Entonces hay que hacer un plan integral para que la cantera realmente tenga un peso específico en el equipo, que haya un plan de un tipo de fichaje también específico para efectivamente revalorizar, para que el equipo pueda crecer económicamente. Yo creo que lo hemos comentado hoy también con todos los que hemos visto en la rueda de prensa. A ver, Pardo gilipollas no es, y ha dejado un palo importante a Chema Indias. Es decir, ya sé que estamos acostumbrados, lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, estamos secuestrados por 10 años de Chema Indias, y parece que nos resulta medianamente normal, y hasta el club le resulta medianamente normal, tener a 11 jugadores por renovar. A mí me parece vergonzoso, pero vamos, me parece vergonzoso este año, me parece vergonzoso cuando estábamos en primera hace 5 o 6 años, y me parece vergonzoso el año pasado que estemos todos los años con la misma historia de quién va a renovar, de quién no va a renovar, etc, hasta el último momento. O sea, son los modos de Chema Indias. Nosotros ya somos veteranos aquí. A veces hablamos para gente joven y a veces hablamos para gente que peina canas. Es decir, acordaos, por ejemplo, cuando se renueva Omar Ramos, ya ha pasado el mes de junio. O sea, ya cuando prácticamente había... Sí, que era una práctica muy habitual, la de espérame, que igual sí. Claro. Eric Morán. Pero es que además estamos... No, Eric Morán no. Eric Morán yo no lo recuerdo que fuese así. No, bueno, eso es una recesión, ¿no? Sí, no, Eric Morán se lo trajo cuando estaba fracasando en el Zaragoza. Después de que nos hubiese rechazado. Pero yo me acuerdo que Omar Ramos había sido uno de los mejores jugadores de segunda división. Es verdad que las últimas jornadas había lesionado, pero había sido uno de los mejores jugadores del Club Deportivo Leganés el año del ascenso, y no se le renueva hasta el final porque, claro, Omar Ramos obviamente gilipollas no es y pide más dinero por jugar en primera división, como es lógico. Yo entiendo el posicionamiento también de Jeff, que lo ha comentado hoy un poco, de decir, estamos obviamente luchando por la permanencia, no sabemos la categoría que vamos a estar. Coño, para eso hay cláusulas, joder. O sea, me parece muy bien, si estás en primera división, cobras, me invento las cifras, 1,5 millones. Si estás en segunda, cobras 750.000. Es más, otro tema. O sea, incluso se pueden firmar muchos tipos de contratos. Si estás en primera división, te quedas con nosotros. Si estás en segunda, te liberamos. Sí, la verdad es que hay un montón de cláusulas. Otra de las cosas que no se le han visto en ningún momento son, digamos, la maniobrabilidad contractual. O sea, sí. Aparte de afrontar ciertas, bueno, todas
todas las renovaciones tarde. Siempre se ha excusado mucho en no sabemos en qué categoría vamos a jugar en la temporada que viene. Le ha venido muy bien en ciertos aspectos, subiendo y bajando, o sea que... Y la verdad es que eso es para echárselo en cara, pero yo lo más echable en cara o lo que más me fastidia es que cuando le ha tocado a él, en las formas ha sido bastante peor que algún jugador que se ha ido aquí con mucha más elegancia y peor tratado, porque bueno, las no renovaciones suyas son clásicas, y el no decirle a un jugador, oye, tú tienes contrato hasta el 30 de junio, pues yo hasta el 30 de junio tal, luego ya veremos, no es así. O sea, tú a un jugador le puedes despedir bien, en el caso de Miramón, por los 2 ascensos, simplemente. Luego te vienen y te despiden a ti. Bueno, lo ha estado explicando Jeff. No sé si habéis visto la... Sí. La rueda Ha de hecho prensa. un comentario de... Ha hecho un comentario clarísimo de... Lo abordamos al principio, me dijo que no. Pues claro, pues he cogido y le he dicho, oye, vete. Pues lo ha filtrado él. Lo ha dicho así. Bueno, Sí. no, dice, pero bueno, no lo dice así, pero dice... No, dijo... La filtración no la puedo controlar, pero si somos 2 y yo no me voy a tirar mierda sobre mí mismo, obviamente la filtración viene de donde No, a viene. ver, hablemos a las claras. Yo tengo que abandonar. Sí, no te preocupes. Termináis sin mí. Llama el deber. Luego me renováis. A ver, hablamos a las claras, es decir, lo que dice Jeff es que efectivamente no ha podido controlar la filtración, y esa filtración, el primero que la adelanta es el señor... A ver, es el señor Santiduque, que todos sabemos que es íntimo de Chema Indias, y que además hoy ha tenido un comportamiento bastante vergonzoso en la rueda de prensa. Un comportamiento bastante vergonzoso, tratando de echar mierda sobre Blue Grau, intentando de alguna manera meter de por medio tanto a la afición como a la plantilla. Y es un momento, o sea, es una cosa que claramente filtra Chema Indias a Santi Duque, y el club se ve obligado a reaccionar con un comunicado redactado de la manera que se redacta. Entonces, esto es algo absolutamente, claro y meridiano. Y es una auténtica vergüenza. También te habla un poquitín de que Chema Indias es realmente un poco rencoroso, y que efectivamente, a pesar de los 10 años, y como digo, a pesar de que el club le mantiene en los peores momentos del Club Deportivo Leganés en la última década, a pesar de varios proyectos deportivos que han sido absolutamente caóticos y decepcionantes, el club le mantiene. Es más, con el ascenso, lo ha dicho Jeff, le ofrece la renovación a Chema Indias hace el longhi porque me imagino que querría cobrar más dinero, cosa que me parece de puta madre. Y esto a Chema Indias le ha pasado un poco como a Sergio Ramos con el Real Madrid en su momento. Es decir, Sergio Ramos le dijeron, te renovamos. No. Es que quiero cobrar más. Es que quiero unas condiciones. Me parece perfecto. Llegó el momento. En este caso, Chema Indias le tocó llamar a Jeff. Oye, ¿y mi renovación dónde está? No. La renovación ya no existe. Como dicen en muchas películas, el mundo en el que vivíamos hace 6 meses ya no es el mundo en el que vivimos ahora. Bueno, de hecho, Chema Indias tampoco encajaba mucho en la idea de apoyarse en el dato, ¿no? En la ciencia del dato, ¿no? A ver, a mí eso me parece, creo que es verdad que... Como algo objetivo, ¿no? O por lo menos que es importante para Blue Grau, ¿no? O eso tengo entendido. A ver, con esto hay mucha milongaza. Es decir, sí que es verdad que Blue Grau, cuando llega a Leganés, lo primero que hablan todo el mundo es del tema del Big Data, porque entre otras cosas Jeff es no de los precursores, pero sí de las personas que ha triunfado en el mundo del béisbol gracias al Big Data, y digamos que su modelo deportivo se intentaba basar en Big Data. Traen expertos en Big Data y se pegan la gran hostia. Entonces creo que es un modelo que ha virado. De hecho, cuando se lo preguntan ahora a Andrés Pardo, dicen, bueno, sí, la tecnología es importante y tal, pero yo en lo que me baso es en los informes de los ojeadores, en ir a ver a los jugadores in situ, en ver a los vídeos, etc. Sí, la tecnología nos ayuda, pero es una herramienta más como pueden ser 50.000 otras. O sea, no creo que el Leganés tenga un modelo exclusivamente basado en Big Data, y no creo que tampoco hayan contratado a Andrés Pardo por el modelo basado en Big Data. O sea, lo que creo que han contratado a Andrés Pardo porque les ofrece un modelo integral de club
a la hora de crecer, que es un modelo que gusta dentro de Blue Cloud, de apostar por jugadores jóvenes. Es que lo ha dicho Jeff Luno durante toda la rueda de prensa, y es algo que ha dicho Jeff desde el principio, ¿no? Porque creo que también era su filosofía. Parece ser que incluso se puede ampliar no sé si el ratio de trabajadores que en función del grupo en el que confíe Andrés. De hecho, hay una cosa que deja entrever, he vuelto, prórroga, que deja entrever, al menos a mí me lo parece, yo soy muy de leer entre líneas o de lenguaje gestual, y yo después de ver el documental de Dazón del sueño por cumplir y estas cosas del Leganés, en el que hay algunas escenas en las que sale Chema como Atlas del Leganés sujetando al mundo, ¿sabes? Con el pasillo, con el teléfono esperando a que suene, con una manera de actuar que yo creo que es lo que al final a Jeff no convence y que me parece que probablemente transmita como desfase, como que está pasado de moda, en la manera de afrontar las cosas. En vez de delegar, en vez de dirigir grupos, que lo ha dicho mucho hoy Jeff con respecto a Pardo y tal, Pardo pues está más acostumbrado a una estructura modular en las que unos son expertos en unas cosas, otros son expertos en otras, pero tú no sabes más que nadie. Y a mí me da la sensación de que Chema daba o transmitía esa forma de pensar al grupo de trabajo. Ahora tienes a Cosina, al vicepresidente, que es muy modernito, muy de educación global y como muy pro team, ¿no? Entonces yo creo que se va a tender a eso, a decir, vamos a ver, yo necesito un tío que sea responsable de un grupo de gente que va a hacer esto, y un grupo de gente que no va a tener ni el ego ni tampoco va a soportar el peso, porque joder, para Chema actuando como director deportivo o cuasi absoluto, pues también es una forma complicada te la estás jugando tú solo, no te apoyas en nadie, se ve que alrededor tampoco confías en nadie. Pero le gustaba, ¿eh? Sí, en el fondo se sentía representado, y yo creo que eso es lo que le ha echado, porque es lo que te digo, yo viendo esto, los documentales, comparándolo con lo que ha dicho Jeff y tal, pues te da la impresión de eso, de que el sentirse importante, pues a veces pues hace que te quemes, o que se queme la estructura de trabajo que hay alrededor. Sí, o sea, no lo que hablaba yo, que es que Chema tenía tío que puede ser súper trabajador, súper tal, pero que luego resulta que por no delegar o no dejar de hacer a alguien un trabajo, pues al final el trabajo no sale. Por lo que sea, pues yo qué sé, montas escenarios, pues es que, joder, como estás en todo, como tienes que estar en todo, como tal, pues al final te has quedado sin poner las luces. ¿Por qué? Por no decirle a un tío, oye, ponme las luces ahí. Es que el saber delegar es muy importante, y sobre todo que una estructura de un club moderno no puede girar en torno a una única persona. O por lo menos esa es la idea de Blue Cloud. Oye, tienes un mal día y no es dejar el felipismo atrás, ¿no? Básicamente. Sí, no, más que el felipismo, dejar un poco lo que es las estructuras atávicas de antaño. Es decir, antes, por ejemplo, bueno, hay clubes que sí que más o menos funcionan así. Es decir, el Real Madrid tiene una cabeza visible que es Florentino, y bueno, sí que es verdad que está súper estructurado aquello y es más profesional y tiene un montón de técnicos a todos los niveles que son mega élite, pero al final hay una cabeza visible, ¿no? Y hay otros equipos, por ejemplo, GLT Torres, pues ya sabemos cómo funciona GLT Torres, pero que son estructuras antiguas, ¿no? Es el fútbol de los años 90, de aquí venía el presidente decía, me traigo un colombiano, y se trae un colombiano, y punto, y el presidente decía, a tomar por culo el entrenador porque me levanto con el pie izquierdo, y a tomar por culo el entrenador porque se levanta con el pie izquierdo. Y a Chema le pasaba un poco lo mismo, pues tenía a su amigo Antonio Acosta, y se acabó, y le acabaron trayendo a Juanjo Lorenzo, y Juanjo Lorenzo salió por la puerta atrás sin que nadie supiese cómo funcionaba Juanjo Lorenzo y qué es lo que hacía Juanjo Lorenzo. Porque bueno, yo creo que es que Chema Indias, pues desde hace mucho tiempo se ha sentido, no sé decir,
más importante que el Club Deportivo Leganés, pero sí que una pieza indispensable y que buena parte del Club Deportivo Leganés dependía de Chema Indias. Y yo sintiéndolo mucho y por mucho que nos haya dado Chema Indias, nadie es tan importante como el Club Deportivo Leganés. Y el Club Deportivo Leganés creo que necesitaban otras estructuras para poder crecer un poco más. Y así parece que va a ser, ¿no? Veremos a ver, porque siempre se decía que se dilataban mucho los tiempos a la hora de firmar jugadores. Lo mismo no sé, vamos, sí que me gustaría conocer un poco más cómo va a ser, cómo va a trabajar Andrés bueno, pero esto ya Ahora tiempo, sí. Si no lo quieren decir o no, paso informes a Andrés y Andrés finalmente es el que decide qué jugadores son, si hay reuniones de grupales, he visto aquel. Y sobre todo, aquí voy a preguntar a JB, que siempre es algo más optimista. Con estos contactos que tiene recientes de canteras de élite, a ver, ya sabemos que firmar en el Leganés no es igual que firmar en el Real Madrid. ¿Tú crees que pueden traer jugadores con mucho potencial que nos puedan servir, no te digo a largo plazo, pero a lo mejor en 2 añitos? En 2 añitos, bueno, hemos visto un juvenil debutar en el Bernabéu, no lo hizo mal, yo la verdad es que no he seguido al chico que ha llegado hace 5 meses, pero quizás sí que podríamos sacar rendimiento a estos jugadores en 2 años y venderlo a un tercero y con ese dinero en función volver a la rueda económica para ayudarnos a crecer o... Te va a depender de lo que realmente se vaya a invertir en cantera. Desgraciadamente, ahora mismo, si quieres tener una cantera potente, hay que pagar a los jugadores bien. Eso te obliga, te permite poner una cláusula decente para que cuando se vayan, pues deje dinerito para seguir pagando cantera. Vamos, la estructura Villarreal, que de eso en este país pues se ha quejado mucho equipo de joder, si es que jugaba en el Oviedo y con 15 o 16 años se me lo han llevado al Villarreal, ¿sabes? Los robaniños. Sí, los robaniños, es que es así. Y es la manera que funciona en el sentido de que, a ver, en el Madrid, con decir soy el Madrid, cualquier niño se muere por ir, pero cualquier padre más, que es absurdo de este tema. Porque yo siempre he dicho que no está mal jugar hasta los 17 años en el Leganés. De hecho, la categoría en la que juegas en juveniles es la categoría máxima en la que puede jugar un chaval del Madrid. Entonces, realmente yo creo que sí, que se va a mirar más la cantera, pero yo creo que se van a coger un par de personillas por ahí, que va a haber más tema, se va a mover más, o sea, va a haber más director técnico y secretario técnico a la par, algo así, no sé, una estructura como menos con una cabeza de visible como era el caso. Pero también, aparte con esta, pues ahora sí os dejo que me lían. Iba a decir, que aparte del tema de confiar en la cantera, sobre todo es ofrecerles posibilidades reales deportivas. Es decir, yo creo que el Leganés ha sacado jugadores, pero porque, bueno, dio la casualidad de que Carlos Martínez ascendió con el Lega B, estuvimos 2 años en segunda ref y se salió una buena camada de jugadores que se habían curtido de ahí. Pero al final todo el mundo venía de su padre y de su madre. Yo creo que el Lega tiene que efectivamente apostar por la cartera, y esto es a base de cartera, es decir, pagando a los jugadores y dándoles o prometiéndoles o estableciendo un modelo en el que se les pueda dar a corto plazo oportunidades en el primer equipo. Y eso también funciona en el sentido de que tienes que traer entrenadores que se comprometan con ese modelo. Es decir, el Villarreal tiene ese modelo. Es decir, el Villarreal exige prácticamente a sus entrenadores de la primera plantilla que tienen que sacar a jugadores de abajo y que les tienen que dar oportunidades. Y eso es así porque es el modelo del equipo. Claro, es que por eso digo, hombre, ahora viene con los contactos recientes del Real Madrid, que habrá visto infinidad de jugadores, de decirle, este chico tiene 18 años, pero claro, quizá el salto al primer equipo
directamente, porque para revalorizarse, darse a conocer, estar en el escaparate y poder aspirar a un salto más, dejando una inyección económica en un futuro traspaso, pues debe ser vamos, supongo, o por lo menos en el tiempo en el que estamos, en estos momentos, la forma que tiene el Leganés para crecer como club y poder aspirar a ser ya un candidato en primera división y asentarse como ha hecho el Villarreal, más que nada. Pero ya no solo es el tema de ofrecerles, o sea, que sean jugadores que te puedan servir de cara a una futura venta. O sea, es directamente decir, bueno, tenemos aquí un proyecto de buenos jugadores, aparte de estar en el Lega B o que puedan subir al Lega B, que se les pueda ofrecer directamente pues una cesión, un equipo de segunda, como está pasando con Lalo, por ejemplo, o un equipo de primera red puntero, donde vayan a tener un futuro en el fútbol profesional. Al final los chavales lo que quieren es ganarse la vida con el fútbol. Entonces tú tienes que tener una cantera potente de cara a que esos jugadores de alguna manera puedan llegar al fútbol profesional, esté el Leganés en la categoría que esté. Y eso creo que es la única manera de hacerlo, es estableciendo, ya digo, un proyecto a nivel global, desde abajo hasta arriba, a todos los niveles. Y es algo que con Chema Indias, pues desgraciadamente no funcionaba. Yo sé que esto queda muy bonito, pero es complicado mantener un proyecto de cantera para el Leganés, teniendo en cuenta que, salvo a que lleguen a edad de juvenil, como hemos tenido casos como la Vinifati o como el año pasado Sidney o Coque, ya sabemos que con un cambio de residencia de los chavales o de los padres te los pueden virlar echando hostias. Pero precisamente a partir de esas edades el Lega se tiene que hacer muy fuerte y tiene que ofrecer a los chavales un futuro profesional en el primer equipo y contar con ellos a todos los niveles, ya sea a base de cesiones para que se enfoguen, que hay jugadores que lo necesiten, o directamente apostando por ellos a base de minutos en el primer equipo, como ha sido el caso de Cissé o yo qué sé, o como ha podido ser el caso del chaval ahora Diomandé, ¿sabes? Esto para el famoso límite salarial, el apostar por algún jugador de cantera, ¿influye en el presupuesto del primer equipo? No, o sea, influye entre otras cosas de que, por ejemplo, si es un chaval de cantera te llevas toda la venta para el límite salarial. Pero no influye en ningún momento, hasta que no les haces una ficha profesional no influye. Esa era una duda que tenía, por que luego no sabemos cuándo se van, si se puede sumar para tener un poquito más de margen, menos, o si blindar a esos jugadores nos penalizaría en el tema económico. Era la duda que tenemos. Una cosa no, pero al Lega le sobra el límite salarial. El problema es que no se ha utilizado. Ya. Y ahora he estado viendo en Twitter que se está hablando maravillas de Lalo, un ex canterano nuestro. Yo con Lalo me pasa una cosa. Es decir, ¿valdría en caso de, a lo mejor para primera quizás el salto sea demasiado grande? Es que no lo sé. En caso de que se diera el peor de los desenlaces. A ver, en el caso de que no se diese el peor de los desenlaces, valdría porque ya ha sido titular con un equipo de segunda. O sea, eso es obvio. Pero yo con Lalo me pasa una cosa, es decir, yo a los jugadores hasta que no les veo in situ, hasta que no veo un partido entero, no los puedo juzgar. Yo a Lalo no le he visto un partido entero. A mí lo que me llega de Albacete es que está todo el mundo encantado con él. El chaval debe estar haciendo una buena temporada, o por lo menos eso piensan los aficionados del Albacete. Yo vuelvo a decir lo de siempre, es decir, para fichar un central random que hemos fichado durante años y años en segunda división, yo tengo un chaval canterano y le voy dando minutos. Esa es mi opinión, porque al final el Lega tiene unos recursos limitados y es preferible que esos minutos se empleen en un canterano a los que formes a un tío que está de vuelta de todo, pero que ha tenido un pasado en primera división hace 5 años, que es lo que nos hemos estado tragando en los últimos años. Yo prefiero formar a esos jugadores ahora, lo mismo. Tienes que tener un entrenador que les dé esa oportunidad. Eso lo ha dicho Jeff en rueda de prensa, que en caso de descenso me imagino que el club tan tonto no es y también está revisando esa situación. Y no estoy del todo conforme. Ha dicho que en caso de descenso hay jugadores en los que sí que se le podría mantener en segunda división. Y no sé, no digo de quemar toda la plantilla, pero sí que habría que seleccionar mucho con qué jugadores te quedas. Más que nada porque, bueno, guardo el recuerdo ese de que nos quedamos a jugadores con fichas muy altas. Jonathan Silva, Rubén Pardo,
que se me vengan así a la cabeza y que No, Rubén Pardo vino, Rubén Pardo vino después. Nos quedamos con Jonathan Silva, Siobas, con Pichu Cuellar. No, Siobas también se marchó a Huesca. Nos quedamos con Rubén Pérez, con Bustinza, con gente como Eraso. Nos quedamos con jugadores precisamente de la parte de atrás y de la parte del medio que no aportaban ofensivamente lo que deberían haber aportado jugadores de esa categoría. O por lo menos de esa categoría salarial. Entonces, yo estoy ahí. Aparte, también creo que es muy conveniente, a pesar de que creo que este vestuario es bastante sano, creo que es bastante conveniente cargarte todo el lastre del descenso a nivel psicológico. Es complicado muchas veces. Claro, más que nada por esa bocanada de aire fresco, porque si vamos a ver, no sé, con nuevas ideas, bueno, ambición, ¿no? Por así decirlo, por acabar con el rol de yo estoy en primera, yo soy una estrellita y vengo aquí, me voy a achacar la minga y luego te pegan bofetada tras bofetada, porque la segunda división, si algo tiene, es muy perra. Sí, o sea, el otro día estaba escuchando un podcast y lo comentaba un futbolista que había jugado 8 o 9 años y dice, claro, aquí nos venían jugadores que habían estado en primera durante 5 o 6 años y se los comían entre ya que tenían una edad y que estaban acostumbrados a ser figuritas y que tenían mucha calidad, pero no se da cuenta que en segunda división las distancias son mínimas y que hay jugadores que son unos trotones pero que te meten la pierna y te devoran a la mínima. Entonces hay que fichar y hay que para segunda división y hay que tener en cuenta en segunda división hacer un equipo precisamente un poco en torno a eso y jugadores que conozcan la categoría, jugadores que se hayan curtido en la categoría y si tienes jugadores que vienen de primera tienen que ser absolutamente diferenciales. O sea, no hay otro. Pero bueno, que esperamos quedarnos en primera, ¿eh? Me parece que estamos hablando... Pues ya para cerrar, dime, un resultado contra Osasuna. 2-1. 2-1, pero empezando perdiendo y remontando o... No lo sé, no tengo ni idea. 2-1 y se acabó. Gol de Budimir y gol de Diego García y de Juan Cruz. Venga, yo voy a decir 2-0. En este sí que soy optimista. Después del atraco creo que va a haber sus resultados. Pues nada, lo dicho. Hasta aquí Calle Butarque. Esperamos haberos entretenido. A ver si cruzaremos los dedos para que Polo suba el programa, a poder ser con algún audio. Hola, soy el Polo del futuro. He sido invocado por Dani Valen. Y como he sido invocado por Dani Valen, pues yo acudo. Tenemos un audio que nos ha mandado Moncho, así que lo voy a colar y después de colarlo, pues ya nos despedimos del tema. Que Vale nos deja ahí un besito muy goloso, así que no lo perdáis. Un besito. Hola, cabronazos. Sobre todo, Valen. Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Hay algunas cositas que hablar. Seguramente que ya lo habéis dicho durante vuestro podcast, ¿eh? Habéis hablado ya de estas cosas. Siento que a lo mejor lo repito. Yo creo que ya lo he dicho más una vez. No quiero joderos el Calle Butarque, pero ¿os habéis pensado una vez poner primero los audios de la gente y después empezar a hablar? Porque a lo mejor digo yo, estoy un rato hablando y es lo mismo que habéis contado vosotros. Sea un consejo, ¿no? Primero poner los audios, que yo no tengo que decir cómo tenéis que hacer vuestro podcast, pero yo creo que sería mejor eso. Pero bueno, venga, vamos a empezar. Vale, vamos a ver. Primero, buen partido del Club Deportivo Leganés, pero como siempre, como dice mi amigo Valen, en defensa, unas madrazas. Unas madrazas, no podemos salir con 2 goles y medio de promedio por partido, porque eso significa que seguramente tengas que meter 3 goles para ganar. Y aún así, fijaos contra el Alavés, no nos valió ni para ganar. Punto 1. Punto 2. Super robo en el Santiago Bernabéu. Yo no sé, esta gente que es del Leganés y del Madrid, más del Madrid que del Leganés, si estarán contentas de que su equipo verdadero ha robado a su segundo equipo o su equipo de la infancia. No lo sé, ¿vale? No lo sé, pero yo estoy muy mosqueado. Luego, robo. 4 jugadas muy dudosas
y cómo no, al favor del grande. Siempre a favor del Madrid. Cualquier jugada dudosa a favor del Madrid. El árbitro, pues el mismo que nos jodió contra el Alavés. Lo que no sé si tendrá algo en contra del Leganés, porque siempre los pita mal. O sea, alucinante. Y ya, el VAR, no sé para qué está. Porque mira, se puede confundir el árbitro. Venga, es humano y malo. Vale, se puede confundir. ¿Y el VAR para qué está? ¿El VAR para qué está? Luego, vamos a seguir. Segundo gol del Madrid, pasividad total de algunos jugadores. Y luego ya, para el colmo de los colmos, hay un vídeo rodando señalando a Anástasi. Se dice que hasta puede ser por casa de apuestas. Yo no me lo creo, ¿vale? Yo no me lo creo, es una mala noche, lo tiene cualquiera. El pobre hombre ha salido en 2 fotos, mala suerte. Como dijo el otro día David Lega en su espacio, el otro día fue Nastasi, el anterior fue Dimitrovic, y a lo mejor otro día es otro, pero eso no quiere significar nada. Todo el mundo tiene derecho a tener un mal día. Luego, esta mañana me levanto y veo un vídeo del Chiringuito haciendo una entrevista a Diamond. Me cago en la hostia puta, señores. En las declaraciones de Diamond han cogido a un chaval de 18 años, le han querido sacar, y el chaval ha dicho cosas que seguramente que luego se arrepienta. Porque seguramente hasta le pueden sancionar por las cosas que ha dicho. Hombre, decir que te ha robado el Madrid, que si el árbitro, que si tal, esto que se lo cogen con papel de fumar, pues lo mismo al chaval le cae algo. Por estos cabrones del Chiringuito, que van siempre a buscar carnaza. Luego, ¿qué más? Contra Osasuna, la clave es la clave, señores. Osasuna es la clave, hay que ganarle por lo civil o por lo criminal, porque si no, mal vamos. Y yo siempre como Martínez Soria, R que R. Lo siento por la viuda de Chema, pero el mercado de invierno puede ser el que nos mande a segunda división. Aunque yo creo que lo vamos a salvar. Yo creo que lo vamos a salvar. Acordaros hace 2 años cuando también estábamos fatal con Iñaki, que no íbamos a segunda vez, todo el mundo que bajamos, me tiré yo todo el año diciendo que no bajábamos, que no iban a sobrar 2 jornadas y al final nos sobraron 2 jornadas y nos salvamos. Y os digo que nos vamos a salvar. Aunque claro, allá empatan Las Palmas se te pone a un punto, tú estás empatado a punto con el Alavés. Menos mal que el Alavés está flojeando y yendo para abajo, pero claro, ahora surgen Las Palmas. O sea que, pero bueno, el descenso está entre 5 equipos, 2 puestos. Y lo vamos a decir, pese a todo, contra el viento y marea, creo que nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar. Los jugadores ponen todo lo que tienen de sí, están faltos de gasolina, tienen mucho rodaje. Y lo voy a repetir, esto gracias a un señor que han anunciado la semana pasada que se va, que se le acaba el contrato, y resulta que la gente llorándole. Y otra cosa, ya acabo con esto, que esto es muy largo. Blanqueo total de la prensa a Chema India. Blanqueo total. 10 temporadas, ha tenido buenas, malas. Pero aquí la prensa se habla de lo bueno, de lo malo no habla. Blanqueo total. Comprendo que durante 10 años se habrá hecho amigos de los periodistas, habrá hecho amistades, pero señores, hay que ser sincero y decir siempre la verdad. Y Chema este año lo ha hecho fatal. Venga, fuerte abrazo, Calle Butarque. Y como lo va a decir el Capi, lo voy a decir yo también. En los bares nos vemos, aunque yo sea tomando Coca-Colas. Y nada, chicos, nos escuchamos la semana que viene, o tal vez no. Hasta luego. Hasta luego.